Excelente tarde, estimados estudiantes, bienvenidos a nuestra última sesión en la asignatura Globalización, Innovación y Cambios Disruptivos, en la cual los estamos preparando para su examen extraordinario. Voy a compartir pantalla. En esta sesión vamos a tocar nuevamente los temas que hemos estado viendo durante el curso y en estas últimas sesiones en las cuales los estuve preparando para su examen extraordinario. Considero que estos temas son los más relevantes para que puedan acreditar su examen con éxito. Comenzamos, chicos. Voy a darles una información que considero que es muy importante. Son 5 puntos. El primer punto es la solicitud de extraordinarios en sistema. Será el 21 y 22 de julio. Punto número 2, la aplicación de exámenes extraordinarios son del 25 al 27 de julio. Punto número 3, la entrega de calificaciones extraordinarias será el 29 y 30 de julio. Punto número 4, la duración del examen aproximadamente es de 90 minutos, consideren este punto. Y finalmente, en punto número 5, solo tienen una sola oportunidad para realizar el examen. Por favor, prepárense lo más que puedan para considerar este último punto. Solo es una oportunidad, chicos, no hay una más. Entonces consideren estar en un lugar tranquilo, alejado de ruido, con el internet al 100 y sin distraerse. Sobre todo, súper preparados. Vean las sesiones grabadas las veces que sea necesario, las presentaciones de igual manera y apóyense en su guía para repasar los temas y vayan súper preparados a su examen. Vamos a comenzar esta sesión con los antecedentes de la globalización. Históricamente, la creación de los mercados globales comenzó desde hace muchos años, con la conquista de algunas culturas sobre otras, pero el uso de este término se comenzó a utilizar desde los años 60, es decir, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales y financieras. El fenómeno de la globalización se inició en el ámbito económico, con los tratados de libre comercio. Incluso el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española lo define como un fenómeno de integración económica, el cual pronto se extendió a los ámbitos político, social, tecnológico, ideológico y cultural, convirtiéndose en un fenómeno complejo y multidimensional de nuestro tiempo. Innovación y globalización. Las empresas deben aumentar su capacidad de adaptación e innovación, así como deben mejorar sus procesos de productividad para lograr procesos productivos con bajos costos. La importancia de los procesos innovadores se refleja en su presencia constante en todos los ámbitos de la actividad humana y hoy es un elemento determinante para el éxito o no de las personas, los grupos, las empresas, las instituciones y los países. La innovación es una necesidad prioritaria en los mercados actuales, porque la empresa que no innova puede desaparecer del mercado, pues sus productos y o servicios se vuelven obsoletos rápidamente frente a las mejoras que representa la competencia. La importancia de la innovación. La innovación se ha convertido en el motor que impulsa la transformación y el crecimiento de las compañías. La innovación hoy en día permite aprovechar los recursos para obtener mejores beneficios, tanto económicos, sociales o reputacionales en caso de las organizaciones. Tenemos
Innovación tecnológica. La innovación tecnológica es un proceso mediante el cual una empresa crea un nuevo producto, servicio, proceso o modelo de negocio, o bien mejora significativamente las características de uno ya existente, utilizando como vehículo las herramientas tecnológicas, como por ejemplo Instagram, Snapchat y Telegram. Innovación tecnológica educativa. Es la evolución en el ámbito de la educación en materia de tecnología, didáctica o pedagogía con el objetivo de mejorar la calidad de procesos de la enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, programa de tutoría a distancia, educación blended learning, inteligencia artificial en el aula y aulas colaborativas, entre otras. Innovación educativa. Esta trajo cambios novedosos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y la calidad de los conocimientos, habilidades y actitudes de los estudiantes, así como el desempeño de los docentes. La innovación educativa puede afectar a varios elementos como los recursos materiales utilizados. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje por competencias, la pedagogía resiliente y la enseñanza personalizada. Recuerden que tenemos 7 fuentes de innovación. Estas son ampliamente reconocidas por Drucker en el 2004, quien estableció para la innovación empresarial y su impacto en el ámbito productivo y social. Las primeras 4 son externas y las 3 restantes son internas. Comencemos con la número 1, acontecimientos inesperados. Estos acontecimientos pueden presentarse en forma de éxito o bien de fracaso, pero en cualquier caso deben aprovecharse para generar una acción innovadora que saca provecho de dicho acontecimiento. Como su nombre lo dice, son acontecimientos que son espontáneos, que no los esperábamos. Punto número 2. Incongruencias. En algunos casos, las empresas productoras de bienes o servicios pueden enfrentarse a una situación que resulta incongruente con su actividad, pero que les brinda una oportunidad para innovar algo. Debemos de aprovechar cualquier oportunidad para poder seguir innovando y no quedarnos estancados en un punto, así sea una situación incongruente. Punto número 3, necesidades de proceso. Las empresas pueden encontrar en el transcurso de sus diversos procesos necesidades que requieren ser atendidas mediante acciones innovadoras. Punto número 4. Cambios sectoriales o de mercado. Es muy probable que durante la vida de la empresa el sector de mercado a que se dedica cambie más de una vez. Los líderes innovadores reaccionarán favorablemente a esos cambios, mientras que los tradicionales los ignorarán o esquivarán. Esto por miedo al cambio. Recuerden, quien no innova, no avanza. Punto número 5. Cambios demográficos. Las características de la población pueden cambiar gradual o abruptamente por fenómenos naturales, sociales de globalización, etc. Dichos cambios son una fuente externa muy importante para responder en forma innovadora. Tenemos que estar preparados siempre a cualquier cambio, así sea un cambio de ciudad o fenómeno natural, social, etc. Punto número 6. Cambios de percepción. Las percepciones de los clientes reales y potenciales pueden cambiar debido a razones de muy diversa índole. Las empresas deben estar muy atentas a dichos cambios porque allí pueden haber quizás una gran oportunidad de innovar. De acuerdo a cómo lo miremos, es la manera en que se nos van a surgir las ideas para poder innovar. Punto número 7. Nuevo conocimiento. La innovación no es magia ni ingenio que surge de la nada, pues generalmente está basada en el nuevo conocimiento científico y tecnológico.
que se va construyendo y naturalmente no se refiere a una, sino a muchas clases de conocimiento. Entre nosotros más conozcamos, más ideas nos vendrán a nuestra mente. Características de la globalización. Hell y McGrew expresan: la globalización remite a un cambio o transformación en la escala de la organización humana que enlaza comunidades distantes y expande el alcance de las relaciones de poder a través de regiones y continentes de todo el mundo. Tenemos aspecto económico y actores sociales. En aspecto económico tenemos capital comercial. Es el que se utiliza en la comercialización de bienes y servicios en el mercado mundial para obtener ganancias, como por ejemplo, podemos mencionar a la empresa Shell de gasolinas o Starbucks que comercializan en casi todos los países del mundo. Tenemos capital productivo. Es el capital que se invierte en la compra de medios de producción para fabricar bienes y servicios. El ejemplo de una empresa que invierte en capital productivo lo tenemos en Nike, que tiene sus fábricas de producción en China y Vietnam. Y finalmente el capital financiero. Es todo el dinero que se invierte en otro país en forma de inversión directa extranjera o por medio de créditos. En este caso podemos mencionar a la empresa Nestlé y Bimbo, que invierten en muchos países del mundo como una gran empresa transnacional. Los actores sociales. Tenemos bancos multinacionales, empresas multinacionales e instituciones multinacionales. Los bancos multinacionales se forman con capital extranjero, participan en operaciones financieras de inversión. Su objetivo es incrementar su capital apoyando a las multinacionales en sus inversiones en diferentes países. Por ejemplo, Banco BBVA, Banco HSBC y Banco Scotiabank. Empresas multinacionales. Son empresas que venden o producen bienes y servicios en el extranjero a través de sus diferentes filiales. Tienen mucha presencia a nivel mundial, son de gran tamaño, tienen alto grado de integración y son independientes financieramente hablando. Por ejemplo, como mencionábamos, Nestlé, Ford, Volkswagen, Huawei, Bimbo, Toyota, entre otras. Instituciones internacionales. Son organismos que facilitan las transacciones comerciales y financieras. Entre los actores de la globalización tenemos, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano para el Desarrollo y finalmente Organización Mundial del Comercio. Vamos a pasar al impacto de la globalización en la economía y la sociedad. Ventajas y oportunidades, así como riesgos de la globalización. Las ventajas y oportunidades tenemos mercados más grandes, aprovechamiento de la economía de escala y acceso rápido a la moderna tecnología. Aunque también tenemos riesgos, ¿cuáles serían? La competencia con otras empresas, consumidores más exigentes y menor margen de utilidad. El impacto de la globalización en la economía y la sociedad. El fenómeno de la globalización tiene tantos defensores como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, como detractores, tales como los grupos políticos de izquierda y los movimientos ambientalistas, que en cada caso hablan de las ventajas y riesgos de este proceso mundial. Entre las ventajas u oportunidades más destacables están mercados más grandes. Los mercados cada vez se hacen más grandes debido a que cada vez hay más acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, que esperan hacer más homogéneo y fácil el proceso de comercio internacional entre las diferentes naciones del mundo. Un ejemplo claro de ello son los tratados de libre comercio de México con diversos países,
siendo el más importante y polémico el antes Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, y el actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, muy recientemente firmado después de muchos meses de negociación con el gobierno de México en el 2020. Tenemos el aprovechamiento de la economía de escala. La economía de escala es aquella que se da cuando el mercado se hace más grande y las empresas pueden aprovechar producir a mayores niveles, y esto les permite reducir sus costos de producción, haciendo su cadena productiva más eficiente y económica. Por lo tanto, una ventaja de la globalización es aprovechar dicha economía. Y finalmente, el acceso rápido a la moderna tecnología. Este acceso a todas las modernas formas de tecnología hace que las empresas puedan mejorar su proceso de producción, transporte y comunicación dentro de los mercados en los que compiten, facilitando todos sus procesos en forma real y efectiva. Características de la globalización. Así como tenemos beneficios, diferentes ideas, cuestionamientos, oportunidades, también tenemos críticas a la globalización. J. Stiglitz, en el 2002, un economista y académico que trabajó por cerca de 10 años en la Casa Blanca en Washington, en Estados Unidos, afirma haber comprobado el efecto devastador que la globalización puede tener en los países en desarrollo, particularmente en los pobres de esos países, y aunque considera que la globalización puede llegar a ser una fuerza benéfica para el enriquecimiento de todos, para que eso suceda es necesario replantar profundamente el modo en que la organización ha sido gestionada. Continuamos con innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos ya existentes, mejorándolos o creando nuevos que impacten de manera favorable en el mercado. La innovación es un concepto muy ligado al ámbito empresarial. Innovar es mejorar lo que existe, aportando nuevas opciones que suplan las necesidades de los consumidores, o incluso crear nuevos productos con el fin de que tengan éxito en el mercado. La innovación se asocia con la idea de progreso y búsqueda de nuevos métodos, partiendo de los conocimientos que le anteceden a fin de mejorar algo que ya existe, dar solución a un problema o facilitar una actividad. El origen del concepto. El concepto innovación disruptiva fue introducido en 1995 por el profesor Clayton Christensen, catedrático de la Escuela de Negocios de Harvard. En su artículo Tecnologías disruptivas, atrapando la ola, que escribió con el profesor Joseph Bower, analizó la presencia de un patrón constante en muchas empresas líderes en su ramo. Estas estaban fracasando cuando el mercado cambiaba o la tecnología presentaba un cambio abrupto. Características de la innovación disruptiva. Está dirigida generalmente a un público minoritario o marginal. Generalmente será más simple, más barata y conveniente, y es la contraparte de la innovación establecida. Recordemos en esta parte que el término disrupción proviene del latín, que significa interrupción brusca, tal cual mencionábamos en esta parte. Innovar. Continuamos con innovar. Innovar es cambio. Innovar es siempre cambiar, hacer de lo ya existente algo nuevo, mejorarlo, modificarlo, adaptarlo o simplificarlo.
Puede cambiarse un proceso, un método, un formato, un instrumento, un producto, un material, etc. Por ejemplo, los libros electrónicos o los e-books significaron un cambio innovador muy importante. Innovar es mejoramiento. Toda innovación debe ser también un mejoramiento con respecto a lo que existía anteriormente. Muchos aspectos suponen una mejoría, bien porque ahorran tiempo, hacen más efectivo o fácil un proceso, reducen costos o bien porque su impacto medioambiental es menor. Innovar es solución. Innovar también supone resolver problemas o situaciones complejas para hacer nuestra vida más fácil. Al hacer una mejora, la idea siempre es añadir algo nuevo y útil a una idea, buscando siempre la practicidad. Innovar es simplificación. Lograr simplificar procesos es otro de los desafíos de la innovación. Ahorrarnos energía y tiempo en pasos, procesos o métodos que no son fundamentales es otra de las características claves de una innovación. Las características de la innovación disruptiva. Recuerden, tenemos 8 puntos. Punto número 1, la innovación disruptiva es un proceso. 2. La innovación disruptiva está dirigida generalmente a un público minoritario o marginal. 3. La innovación disruptiva generalmente será más simple, más barata y más conveniente. 4. La innovación disruptiva supone pensar lo impensable. 5. La innovación disruptiva es la contraparte de la innovación establecida. 6. El éxito de la innovación disruptiva tiene mucho que ver con la rapidez con la que las empresas reaccionan a las innovaciones tecnológicas de punta. 7. La innovación disruptiva requiere la rápida detección de su mercado inicial. Y 8. La irrupción gradual en el mercado principal. Recordemos, la innovación disruptiva es un proceso de cambio innovador que puede convertirse rápidamente en una realidad con gran demanda comercial. 2. La innovación disruptiva está dirigida generalmente a un público minoritario o marginal. Comúnmente, la innovación disruptiva no está dirigida al público o mercado principal de la empresa, sino a un público más pequeño con necesidades más específicas no contempladas antes. 3. La innovación disruptiva generalmente será más simple, más barata y más conveniente. Más simple porque responde a necesidades no contempladas antes. Más barata porque es un atractivo comercial extra y más conveniente para el mercado marginal al que está intentando atender. Punto número 4. La innovación disruptiva supone pensar lo impensable. El Dr. Luke Williams, en su libro Disrupción, pensar lo impensable para provocar la transformación de su negocio, afirma que la frase innovarse o morir en las empresas debe ser sustituida por un diferenciarse mucho o poco, pero encontrando la manera de ser únicas en lo que hacen, y cuestionar lo convencional, lo que siempre se hace, brindando una solución inesperada o proponer una estrategia nada convencional, siendo lo principal y más importante superar las expectativas de nuestros clientes. A fin de sobrevivir, una empresa debe ver negocios donde no los hay. Punto número 5. La innovación disruptiva es la contraparte de la innovación establecida. El profesor Kristen se preguntaba por qué algunas compañías bien dirigidas, con buena tecnología y un buen servicio de atención al cliente, podrían fallar. Su propia investigación le llevó a una asombrosa conclusión. Cuando las compañías ponen demasiado énfasis en la satisfacción de las necesidades del cliente mediante innovaciones establecidas, dejan de adoptar nueva tecnología necesaria para cubrir las necesidades futuras de dicho cliente, lo que provoca un retraso de las mismas, traducido en pérdida de clientes, desventajas competitivas
y a la larga su fracaso. Punto número 6. El éxito de la innovación disruptiva tiene mucho que ver con la rapidez con la que las empresas reaccionan a las innovaciones tecnológicas de punta. Las innovaciones tecnológicas establecidas no desequilibran al sistema y encajan bien en lo que ya tienen establecido en la empresa. Al contrario de las innovaciones tecnológicas de punta o disruptivas que no se comprenden bien a bien, no se aceptan del todo, se ignoran quizás y entonces cuando la empresa quiere reaccionar ante ellas, suele ser demasiado tarde porque otra empresa le ha ganado la delantera y los clientes se han ido. Punto número 7. La innovación disruptiva requiere la rápida detección de su mercado inicial. Una vez que los administradores han determinado que una nueva tecnología es disruptiva y estratégicamente crítica, el siguiente paso es localizar el mercado inicial para esa tecnología. Punto número 8. Irrupción gradual en el mercado principal. Conforme van aumentando los clientes en el mercado emergente, la percepción del mercado va cambiando y la nueva tecnología logra irrumpir en el mercado principal. Bien a bien, estos son aspectos más importantes sobre las características de la innovación disruptiva. Los alcances y limitaciones de la innovación disruptiva. Alcances. Uno de los principales alcances de las innovaciones disruptivas es que representan un poderoso medio para ampliar y desarrollar nuevos mercados, ofreciendo nuevas funcionalidades en productos y servicios y dando a las empresas que se arriesgan una gran ventaja competitiva frente a su competencia. Limitaciones. La innovación disruptiva no funciona en forma aislada del resto de las fuerzas que mueven a las empresas, sino que forma parte de un entramado con aspectos como recursos, finanzas, mercadotecnia, cultura de la calidad, administración eficiente, capital humano, entre otras. La emergencia de las ciudades globales. Ciudad global, concepto por Saskia Sassen, son centros urbanos de importancia y renombre internacional. Ocupan una extensa plataforma urbana y generalmente contienen una enorme población. Juegan un papel muy importante en el flujo económico, social y tecnológico en su región y desde luego a nivel internacional, ya que sirven de eje a un sistema económico globalizado. Las características. Su geografía de globalización, que se refiere a que contienen al mismo tiempo dinámicas de dispersión y dinámicas de centralización. De dispersión, porque al abarcar diversos mercados internacionales, estos se dispersan e incluso se vuelven virtuales. Algunas de las ciudades globales más poderosas tenemos Nueva York, Londres, Tokio, París, Hong Kong y Ciudad de México. Cambio tecnológico acelerado. Cambio tecnológico acelerado, ciudades globales. Se entiende claramente que estas, para tener el poder económico e influencia transnacional que requieren, se generan y al mismo tiempo se aprovechan de cambios tecnológicos sumamente acelerados y vertiginosos, por lo que las tecnologías se vuelven obsoletas muy rápidamente. 4 grandes revoluciones industriales de la humanidad. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, tercera revolución industrial y cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial o la era de la producción mecanizada se distingue por el invento de la máquina a vapor en 1760, la cual fomentó la mecanización de la agricultura y la producción textil y proporcionó tecnologías superiores para embarcaciones y ferrocarriles. La fábrica se convirtió en el nuevo centro de la vida comunitaria. La segunda revolución industrial, conocida como la era de la ciencia y la producción masiva, se caracteriza por una serie de inventos como motor de gasolina, aviones fertilizantes químicos,
El pensamiento científico avanza con grandes descubrimientos en diversas áreas. A principios del siglo XX, Henry Ford y su empresa estaban produciendo en masa el innovador Ford Modelo T, un auto con motor de gasolina. En 1900, el 40% de la población de Estados Unidos ya vivía en ciudades, respecto al 6% en 1800. Otras innovaciones como la energía eléctrica, la radio y los teléfonos transformaron la forma de vida de las personas. La tercera revolución industrial, denominada la revolución digital, inicia en los 50 con el desarrollo de la microelectrónica, los mainframes y también con los primeros debates sobre la inteligencia artificial, con el fenómeno de la digitalización. La información que antes se consumía o transmitía de manera analógica fue sustituida por los medios digitales. En esta etapa se comienza a impulsar también el fenómeno de la transformación digital, en el cual las empresas buscan mejorar los procesos operativos, la creación de nuevos modelos de negocios y la integración de las experiencias del cliente por medio de la tecnología. Y finalmente la cuarta revolución industrial. En esta revolución, Salesforce Latinoamérica considera que nos encontramos bajo una tormenta perfecta de tecnología. Es como si todo lo que siempre soñamos desde los 50 se hiciera realidad. Y aunque todavía no tenemos autos voladores, ya tenemos robots, mapas genéticos e impresiones en 3D. Esta revolución comenzó a principios de este siglo, teniendo como base la revolución digital, con un Internet mucho más móvil y mundial, por sensores más pequeños y más potentes y por la presencia de la inteligencia artificial y aprendizaje automático en muy diversos ámbitos de nuestra vida. Como vemos, el cambio tecnológico ha sido sumamente acelerado por todos estos cambios e innovaciones a lo largo del tiempo. Finalmente, esto sería el resumen de todo lo que hemos visto en nuestro curso, así como en nuestras sesiones síncronas para prepararlos para su examen extraordinario. Estoy segura que con este repaso de los temas ustedes saldrán victoriosos en este examen extraordinario. Simplemente es cuestión de que se enfoquen, estudien, repasen los temas y vean las sesiones las veces que consideren necesarias. Recomendaciones para el examen extraordinario. No te estreses, no te distraigas. Concéntrate, relájate y confía en ti. Recuerden que solo tienen una oportunidad para acreditar su examen. No la desperdicien. Vayan preparados para su examen. Tienen las bases, tienen el conocimiento, solo es cuestión de que lo despierten. En caso de que necesitaran alguna otra sesión, háganmelo saber con toda confianza y volvemos a repasar los temas. Si tienen alguna duda, también de igual manera lo podemos repasar. Voy a hacerles envío de los links de las sesiones y de las presentaciones de las sesiones para que ustedes puedan apoyarse y tengan un mejor respaldo para la presentación de su examen extraordinario. Quedo atenta a sus dudas, comentarios y no me queda más que desearles mucho éxito en este examen extraordinario. Confíen en ustedes, ya tienen el conocimiento, simplemente es cuestión que recuerden, repasen y ya están del otro lado. Muchas gracias por estar en esta sesión, gracias por su esfuerzo y mucho éxito para la presentación de su examen extraordinario. Gracias por su atención. Excelente tarde.